Bendiciones con todos. Tema 47. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el encuentro de Pablo con Timoteo. Utilizamos Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al final del capítulo anterior vimos que Pablo comenzó su segundo viaje misionero en Siria y Cilicia, confirmando las iglesias que ya habían sido establecidas. Sí, mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículos 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto fue aproximadamente 2 años después del primer viaje con Bernabé. Pero en esta ocasión, Pablo iba acompañado de Silas, representante de la iglesia de Jerusalén. Se cree que la primera parada del viaje fue Tarso, la ciudad de origen de Pablo, la cual es un puerto en el río Sindo, que tenía entrada desde el mar Mediterráneo. Tarso era una ciudad grande que quedaba en el paso de su destino, Listra y Derbe, donde habían establecido congregaciones en el primer viaje misionero. Miren lo que dice Hechos capítulo 14, versículos 20 al 21. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Y habiendo predicado el evangelio en aquella ciudad, y después de enseñar a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Fue muy valiente de parte de Pablo regresar a Listra, ya que allí fue donde casi muere apedreado. ¿Se acuerdan? Hechos 14, 19. Pero el sacrificio no fue en balde, pues en medio de la persecución nació una congregación de creyentes, entre los cuales estaba Timoteo. ¡Qué maravilloso! Así aparece Timoteo, ¿sí? Leamos lo que dice Hechos capítulo 16, versículos al 1 al 3. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ese joven llamado Timoteo se convirtió en discípulo de Pablo. Romanos 16, 21 lo dice. Siendo mitad griego y mitad judío, él ejemplificaba bien la misión de Pablo, quien siendo judío tenía un llamado a los gentiles. Pero eso no era la razón por la que Pablo lo escogió para acompañarlo, sino por sus virtudes. Aunque su padre era griego, su madre y su abuela le enseñaban la palabra de Dios. Mire, escuchemos lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, escuche. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Maravilloso. Al principio, Timoteo fue discipulado por Pablo y lo acompañó a muchos lugares. Pero luego él va a ser enviado en misiones propias. Les voy a dar las citas bíblicas para que ustedes lean en casa. 1 Corintios capítulo 4, versículo 17.
Primera de Corintios capítulo 16 versículo 10, Filipenses capítulo 2 versículo 19, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Mire, él hizo muchos viajes misioneros también, cómo se llegó a convertir en un gran misionero. Timoteo también sirvió de coautor de varias cartas de Pablo, como Filipenses, Segunda a los Corintios, Colosenses 1 y 2, capítulo 1 y 2. Tesalonicenses 1 y 2 y Filemón, probablemente como escribiente. Directamente a Timoteo fueron dirigidas 2 epístolas de Pablo, que son Primera y Segunda de Timoteo. ¿Qué les parece? Maravilloso. En el capítulo 16 de Hechos vemos el origen de esta relación entre Pablo y Timoteo. Hechos 16:3 dice: Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según los requisitos del judaísmo de entonces, si alguien era judío hijo de madre judía, pero de padre gentil, entonces no era considerado judío. Ese era el caso de Timoteo, pero no importaba si era circuncidado o ¿sí? Timoteo era salvo por fe. Pablo no veía problema con eso, pues Timoteo tenía circuncidado su corazón. Aún así, Pablo le pidió que se circuncidara físicamente, no por cuestión de salvación, sino para no ser piedra de tropiezo a los judíos. ¿Qué les parece? Tal vez parezca extraño que en el capítulo anterior Pablo esté decidiendo que no es necesario circuncidarse y en el siguiente le pida a su nuevo discípulo que lo haga. ¿Hay alguna contradicción? En realidad no. La discusión del Concilio de Jerusalén no era la circuncisión en general, ya que no era válida, sino se estaba discutiendo si los gentiles debían estar circuncidados para considerar ser salvos. La conclusión a lo que llegaron es que la circuncisión no es un prerequisito de la salvación, más bien es una señal del pacto entre Dios y su pueblo Israel. Ahora, veamos el pacto de la circuncisión. El origen del pacto de la circuncisión se remonta al llamado de Abraham. Abraham venía de Caldea y no era circunciso. Él creyó y le fue contado por justicia. Pero después Dios le pidió que se circuncidara, no para justificación, sino como una señal eterna del pacto que había hecho con él. Leamos la historia. Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 11. Dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más su nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y de él tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues,
la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Mire, la circuncisión nace desde Abraham. Dios hace un pacto con él. La señal del pacto no era solo para Abraham y los de su casa en ese momento, sino para su descendiente de generación en generación. Mire lo que dice Génesis capítulo 17, versículos 12 y 14. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Mire, era un pacto muy serio. ¿Por qué esta señal era en el prepucio y no en alguna otra parte del cuerpo que fuera más visible? Por la simple razón que tiene que ver con la simiente, con la descendencia. El pueblo de Dios llevaría en su cuerpo la señal del pacto, es decir, la constancia de que la descendencia de Abraham seguiría a Dios y Jehová sería Dios de sus descendientes. Maravilloso. La circuncisión es la señal que da testimonio de este pacto, pero no es prerequisito del pacto. Mire lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 13. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que halló Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Mire, qué maravillosa que es la palabra, qué tan clara que es la palabra explicando este asunto de la circuncisión. Pablo no le pidió a Timoteo que se circuncidara porque él lo necesitaría, sino porque los judíos tradicionales no lo recibirían ni lo escucharían de otra manera. El pensamiento de Pablo es que cada uno se quede tal como fue llamado, pues todos somos salvos por fe. Pero de allí en adelante vivamos como Dios manda, guardando la ley de Dios, poniendo en práctica la ley de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículos 18-19. ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
¿Qué les parecen estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Pablo ya se encuentra con un discípulo, con alguien que le va a acompañar en su viaje misionero, que mañana se va a convertir en un gran apóstol también, llamado Timoteo, hijo de una madre cristiana, de una abuela cristiana. Pero él era de padre griego, entonces no se había circuncidado. Ya vimos en los videos anteriores que había una disputa porque si había que circuncidar a los gentiles o no. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, mira, para que te puedan recibir, para evitar estos inconvenientes, estos problemas, mejor circuncídate, ¿ya? Y listo, Timoteo fue circuncidado. Y mire cómo el hombre que quiere servir a Dios, no hay barreras, no hay impedimentos, ¿sí? Le sirve con todo su corazón. Como señalamos algunas citas bíblicas, él fue solo a muchos viajes misioneros, ¿sí? Porque él creció, porque él obedeció, porque él se dejó llevar. Él escuchó a su maestro Pablo, las instrucciones las puso en práctica. Asimismo, Dios quiere circuncidar ahora, pero nuestro corazón. El Espíritu Santo quiere ser derramado allí y hacernos una nueva persona, ¿sí? Prepararnos para ir de viajes misioneros, para llevar esa palabra donde no ha llegado, o para llevar esa palabra donde ha llegado distorsionada, porque lamentablemente hoy la palabra ha llegado distorsionada, vestida con filosofía, vestida con psicología, vestida con tradiciones humanas y otras cosas, ¿sí? Hay que llevar la palabra, pero la pura palabra de Dios, esa que convierte el alma, esa que la encontramos en ese maravilloso libro llamado la Biblia. Si usted mañana quiere ser como Timoteo, como Pablo, un gran predicador, ¿sí? También las mujeres, grandes predicadores, le invitamos a que venga a los pies de Jesucristo, que venga a sus pies, se convierta en un hijo de Dios. Nosotros les ponemos una oración de guía para ayudarle a dar ese paso importante. La oración dice así, repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Y decimos amén. Les recordamos que no solo es repetir una oración. Hay muchos que repiten la oración, pero no nacen de nuevo, ¿sí? Si usted repitió la oración con toda su fe, ahora busque la palabra, lea todos los días, busque interpretarla, aprenderla, aplicarla a sus vidas. Y una vez aplicada, predique a tantos esta maravillosa verdad. Mientras que ora por unción del Espíritu Santo, mientras que ora por la palabra de Dios y por otras cosas. Mientras que viene a la iglesia a seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, fuente de vida. Cómo vemos que aquí va creciendo la iglesia. Cómo van aflorando nuevos discípulos, discípulos interesados, discípulos obedientes, discípulos que crecen hasta llegar a ser grandes apóstoles, Señor. Y eso es un testimonio allí tremendo para nuestras vidas. Ese es un testimonio que pedimos que con la ayuda del tu Espíritu Santo, Señor, sea plasmado en el corazón de las personas, de los cristianos, de los pastores, de las iglesias, Señor, para que nos movamos a llevar tu palabra por todo rincón del mundo, mi Dios. Sí, este mensaje es urgente. Este mensaje es de muerte o vida. Este es el mensaje que necesita oír cada persona sobre la faz de la tierra, que hay un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿sí?
Entonces, Espíritu Santo, ayúdanos en esta labor. Derrámate en la iglesia, derrámate como lo hiciste en la iglesia primitiva, en la familia, en todos los que escuchan la palabra de Dios cada día. Y esto traiga un despertar, ese despertar traiga una cosecha enorme cantidad y esa cosecha traiga un cambio en la sociedad que tiene muchos problemas hoy. Te damos gracias por esta labor que tú estás haciendo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios y no se olvide de reenviar esta palabra a otros, a sus contactos, amigos, familiares, compañeros, ¿sí? Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno, muy lleno de bendiciones.